Se puede acceder a la base de datos desde el catálogo Trobes en el campo título Passport. Ahora mismo nosotros tenemos pagada la suscripción en relación con nutrición y dietética a Alcoholic Drinks, Consumer Health, Fresh Food, Health and Wellness, Hot Drinks, Packaged Food and Soft Drinks. Vamos a tomar como ejemplo la comida empaquetada. Aquí a la derecha de la pantalla siempre podemos consultar una serie de informes, vídeos, artículos de opinión, etcétera, y en la parte de la izquierda es donde vemos las estadísticas. Si volvemos a seleccionar la categoría de comida empaquetada y España, nos va a mostrar un gráfico con el consumo hasta el año 2017, los datos son hasta ese año, y una previsión de crecimiento hasta el 2022. Muestra una comparativa de los distintos productos que se venden empaquetados, las compañías con más ventas y las marcas. Si volvemos atrás, desde este enlace se puede estudiar el mercado de los alimentos empaquetados visto desde el mapa del mundo. Las zonas grises es porque la empresa de la base de datos no tiene estadísticas en estos países. En el resto sí que vemos por colores donde se consume más o menos comida empaquetada. Es interesante acceder también desde la opción Consumers Lifestyles, porque lo que podemos ver es una encuesta que se ha hecho en distintos países del mundo sobre hábitos de consumo. ¿Vale? Podemos seleccionar a la izquierda la pregunta que nos interesa, por ejemplo, qué personas están tratando de limitar su consumo de grasas saturadas. Por países, los distintos países donde la encuesta se ha realizado, por grupo de edad. Aquí lo vemos por grupo de edad, o bien por género. Aquí vemos las diferencias por género, y además es interesante la opción de comparar distintas opciones. Por ejemplo, podemos comparar la edad con el género. ¿Vale? Y de esta manera nos lo enseña por edades y por género, el año 2016 y el año 2017. Además es muy interesante la opción que tenemos aquí en Industries en Supply Ingredients. Podemos elegir una serie de ingredientes, por ejemplo, proteínas, ¿vale? Nos va a mostrar ese ingrediente y el resto, por si queremos añadir alguno. Si no, pasamos a siguiente. Y ahora lo que vamos a hacer es limitar por área geográfica, pues el este y el oeste de Europa. ¿Vale? Y en este apartado podemos ver los ingredientes por producto. ¿Vale? Por área geográfica, la primera parte es el este y la segunda parte sería el oeste, y se pueden descargar los resultados en una hoja Excel. Vale, por último, por ejemplo, podemos buscar cualquier palabra, por ejemplo, proteínas. Y en la pantalla nos mostrará pues todos los documentos relacionados con ella. Es interesante los datos anuales de consumo, gramos per cápita, y también es interesante el mercado que abarca, ¿vale? El volumen de consumo en toneladas. Trabajando con estos datos es posible llegar a conclusiones de utilidad en los campos de alimentación y nutrición. Muchas gracias.